El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigmatas Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy les quería hablar de básicamente de algo que es las reglas de Paolo Cipolla. Es italiano, puede que lo pronuncie mal varias veces durante el video. Respecto a, se podría decir que la inteligencia, o mejor dicho, respecto a la falta de esta, o más bien un término que se usa para referirse a la falta de esta. El problema es que como el algoritmo de YouTube se ha puesto más agresivo últimamente, pues no voy a usar el término aún hasta ya después de los, creo que es del minuto, 5 minutos, pero vamos a empezar entonces con las otras categorías para que se vayan haciendo la idea, porque pone a las personas en 4 categorías. Está el inteligente, está el bribón, está que eran el inteligente, el bribón y el otro, se me olvida el nombre, el término en inglés es hapless, no hopeless, hapless, desdichado, el desdichado, y subsecuentemente la otra categoría, que como dije antes, me voy a esperar para que el algoritmo no agarre la onda, porque justamente el pinche algoritmo está bien agresivo. Ya valió verga, el estúpido, el idiota. Ya del momento que dije el pinche algoritmo, ya valió verga, el estúpido, el idiota. Es el último escaño, y justamente voy a usar de referencia a algunos personajes de la cultura popular, algunos de los cuales de hecho yo conozco. Porque son de cosas de las cuales he hablado en este canal y probablemente ustedes también los conozcan, por lo mismo. Empezamos por en el eje de la cosa es esta. Las posiciones van así. Empezaremos con el desdichado, que es aquel que hace cosas que le perjudican a sí mismo, pero benefician a los demás. O lo que es lo mismo, beneficiar a otros a expensas de uno mismo. Yo estoy en contra de eso. O sea, yo lo he dicho antes. Yo estoy muy en contra de eso, pero no veo como malas personas a quienes hacen esto. Yo no veo algo mal en hacer esto. Pero yo pienso que no es lo más ideal, no es lo más indicado, y si puedes evitarlo, evítalo. Aunque también he de decir que a veces dices, bueno, sí se entiende. Un ejemplo de alguien desdichado sería Masaru Kato en Gantz. Al momento de que pues claramente él deja que su tía lo trate del carajo con tal de proteger a su hermano menor. El hecho de que siempre se sacrifica para salvarle el culo a Kurono. La verdad que Kurono ahí es de hecho alguien que se acercaría mucho a otra de las categorías, pero cambia, se puede decir que de categoría durante su desarrollo de personaje, porque justamente Kurono se vuelve el superhombre de Nietzsche. También Kato, aunque después de revivir, esto es lo importante, después de revivir cambia de posición, porque Kato muere y revive. O sea, pero por eso Kato lo pongo en esta categoría, porque para que saliera de ahí primero se tuvo que morir muy feo, tuvo que pasar por mucha brutalidad, y aún así se salió de ahí solo después de que logró liberar justamente a su hermano de todas las broncas. Y pues medio sigue siendo, o sea, tiene sus momentos en los cuales no es el desdichado, pero se podría decir que su conducta central es ser el desdichado. Masaru Kato es parte de la categoría de los desdichados, alguien que se hace daño a sí mismo, pero se podría decir que a cambio de pasar por ese daño, a cambio de sufrir él, beneficia a otras personas. Hay que señalar que las malas personas tienden a gustar mucho de los desdichados, y se podría decir que son los favoritos de otras dos categorías de aquí. Siguiente es el inteligente, o el genio en todo caso. Se podría decir que en el extremo más lejos de esto está el genio. El inteligente se beneficia a sí mismo y a los demás, es una situación ganar-ganar. Y sus acciones básicamente se orientan a que lo que él haga beneficia a otros y al mismo tiempo a sí mismo. Para él, sacrificar algo no es aceptable. Para él, perder
no es aceptable, pero sus acciones evitan lo más posible el hacerle daño a otros. Busca maximizar el beneficio de otros junto con el beneficio propio. Este tipo de persona se podría ejemplificar total y completamente en Senku de Dr. Stone, quien se expone a sí mismo como alguien que no le, o sea, las cuestiones morales no le importan, no le importa no le importan las cosas así como más las conductas socialmente aceptables. Él muchas veces de hecho parece el malo por su conducta, porque justamente él así como que todo lo moral lo hace a un lado, pero es sumamente pragmático y es una persona relativamente buena. Entonces él se enfoca mucho en maximizar el beneficio de todos, en que su plan, por ejemplo, es salvarle la vida a todos los que están petrificados, en general salvar a todos. Si hay alguna situación en la cual él u otras personas salgan perdiendo de manera irreparable, es una situación que él no acepta. Rarísima vez, a menos que se puede decir que llegue a su límite, él aceptaría una situación en la cual haya que sacrificar de manera así como más, pues legítimamente un sacrificio a alguien más, o sea, o a sí mismo. O sea, él no acepta sacrificios, él no acepta ni actos de autosacrificio ni el sacrificio de otros. O sea, él nunca, jamás va a ver como única opción el sacrificarse, a menos que rebase su inteligencia, lo cual va a ser importante para seguir estudiando estas categorías. Senku básicamente jamás va a buscar el perjuicio de otros y el perjuicio propio o el beneficio propio a expensas de otros. Él simplemente no va en esta, o sea, él no puede entrar en esta categoría. Más bien él no puede entrar en esas categorías. Él no entraría normalmente, a menos que exceda sus límites, en la categoría del desdichado, porque tampoco básico a decir, no, pues me voy a resignar a que pues yo no, pero los demás sí. Rarísima vez, solo como 1 o 2 veces en todo el manga, él salta de categoría para el rumbo de desdichado. Y muy rarísima vez también entra en la categoría del bribón, que es el que sigue. El bribón se caracteriza por ser alguien que obtiene beneficio propio justamente a través de perjudicar a otros. O sea, es lo que se podría decir que es alguien que a expensas de otros se beneficia. Y en este caso, por ejemplo, repetidas ocasiones Kurono se presenta como el bribón en Gantz. Básicamente en todas sus interacciones con Kishimoto se presenta como el bribón él. Y en muchos de sus encuentros con extraterrestres también. Pero después obviamente que aprende a ser alguien inteligente y pues pasa a ser el superhombre de Nietzsche durante la trama. Tiene su desarrollo de personaje y literalmente ahí sí es de desarrollo de personaje y se le mueren los amigos, ¿no? Todos sus amigos se mueren para que él tenga desarrollo de personaje. Otro ejemplo de un bribón sería Saha Sanko de Die Dark, que de hecho esta semana fue la reseña de Die Dark. Es el video que está antes de así que recomiendo que vayan y lo vean. Sanko lo único que quiere es que no le estén chingando, pero no le importa cagarle la vida a otros para uno, conseguir que no le estén chingando a él, y dos, conseguir dinero, porque para él como de donde viene él, los huesos de otras personas son moneda, son aceptados como moneda válida. Pues él tiene que andar matando gente, o al menos arrancándoles los huesos para venderlos. O sea, él vende huesos. Bueno, comercia con huesos. Y para eso pues sí tiene que joderle la vida a algunos. Y generalmente él busca gente que no le vayan a meter en problemas, como piratas espaciales o gente que lo atacó a él, pero él pues lo mismo podría escoger a un grupo de personas vulnerables si él decide hacerlo. Y de hecho también llega a buscar naves abandonadas que pues podría haber gente que quisiera saber qué pasó con sus seres queridos, y pues él ya vendió los cadáveres, ¿no? O sea, él no tiene preocupaciones morales.
pero tampoco le gusta hacer daño a otros, y justamente es la característica del bribón. Más bien tampoco le gusta meterse en problemas de manera irracional haciéndole daño a otros. Él justamente entraría en la categoría del bribón, porque el bribón consiste en alguien que no tiene reparo en perjudicar a otros, si eso significa beneficio personal, pero no necesariamente va a incurrir en hacerle daño a otros, si eso significa básicamente a la hora de hacer costo-beneficio, hacerse daño a sí mismo. O sea, él básicamente no va jodiendo a otros por ahí, porque si jode a otros, pues lo van a joder a él, ¿no? Entonces muchos antihéroes entran en la categoría del bribón. Personajes como Deadpool, aunque a veces no, a veces cambia de categoría. Y mucha gente llega a cambiar de categoría. Como dije antes, a Hasanko está en esa categoría casi todo el tiempo. Cambia de vez en cuando al inteligente, pero generalmente se queda en la posición del bribón. O sea, generalmente los temas morales no le interesan, no le da igual si hace daño a otros, solo que pues sabe cuándo le conviene y cuándo no. Y justamente eso es lo que categoriza al bribón. El bribón no tiene reparo en hacerle daño a otros, pero si eso implica perjudicarse a sí mismo, ahí sí no. Y finalmente la última categoría, el estúpido, que es en la que más se enfocó Carlos Cipolla, porque para él era como que la más importante, porque pues era la que tiene más impacto, es la más peligrosa según su postulado, cosa que sí es verdad, porque justamente como dijimos antes, el bribón no se va a perjudicar a sí mismo con sus acciones, entonces a veces va a evitar causar daño para ahorrarse los problemas que esto pueda implicarle a él. O sea, el bribón no quiere joderse y no necesita joder a otros si eso no le beneficia en lo más mínimo. O sea, el bribón solo jode a otros si lo benefician, y justamente Zanko llega a hacer eso, solo jode a otros si lo benefician o sin darse cuenta, porque también tiende a provocar mucho a la gente, pero por ingenuo. O sea, es curiosamente un bribón ingenuo, que es algo muy raro. La mayoría de los bribones son justamente como gente como más maliciosa, como Kurono, justamente como Deadpool. Lo que pasa con Zanko es que él es un bribón porque él es carente de la moral normal humana. O sea, él es tan totalmente amoral que no le importa hacer cosas que perjudican a otros si el costo-beneficio le da la ventaja a él. ¿Por qué? Porque simplemente no entiende la moral normal del ser humano. Ni siquiera es humano, así que no lo entiende. Pero, y esa es la parte importante, el estúpido es especial. Y no pun intended, esta vez no fue con alguna intención de juego de palabra. El estúpido es especial porque se caracteriza por la siguiente conducta. El estúpido se optará por perjudicarse a sí mismo o no beneficiarse y causar lo mayor de perjuicio posible hacia los demás. O sea, básicamente el estúpido hace daño a otros y no gana nada haciéndolo, o peor aún, se perjudica, o lo que es lo mismo, va y jode por joder. El estúpido jode por joder. Según la explicación de Carlos Cipolla, el estúpido es estúpido porque jode por joder. No gana nada jodiendo, no le quita nada no joder, pero jode. El estúpido hará daño, incluso si no le beneficia en nada. Y la parte importante es que Cipolla explica que el estúpido es abundante. O sea, los estúpidos hay muchísimos. Eran 5 reglas, pero no me acuerdo de todas así de momento, así que voy a mencionar las que me acuerdo. Los estúpidos son abundantes. Hay muchísimos estúpidos. Es inevitable que te topes con uno. Los estúpidos son estúpidos independientemente de sus otras características. O lo que es lo mismo, alguien puede ser muy capaz intelectualmente, tener un IQ muy alto, tener capacidades intelectuales altísimas, ser un pinche genio matemático, y eso no le quita lo estúpido. El estúpido no deja de ser estúpido porque tenga el puntaje más alto en tal o cual prueba, porque tenga
porque sea alguien que tenga un premio Nobel no le quita lo estúpido. La estupidez se puede manifestar en cualquier momento. Si mal no recuerdo, ese era otro. La estupidez se puede manifestar en cualquier momento. Y todos subestiman la estupidez. Entonces la estupidez, no me acuerdo del quinto, no me acuerdo del número 5, pero esas son las leyes que recuerdo de la estupidez humana. Y el estúpido es justamente muy peligroso por eso, porque es la persona más peligrosa, porque el bribón, como dije antes, si sale perdiendo haciendo daño, va a evitar hacer daño. Entonces, muchas veces para llevarla tranquila va a evitar hacer daño. El inteligente no va a querer hacer daño, porque sabe que lo mejor es una situación de ganar-ganar. Y el desdichado ni siquiera le pasa por la cabeza hacer daño, porque está tan ocupado sacrificándose por otros que no va a hacer daño. Entonces, el estúpido es diferente al resto en ese sentido. O sea, el estúpido siempre, sí o sí, se va a hacer daño a sí mismo con tal de hacer daño a los demás. O sea, ahí está como que el propósito es hacer daño. No es no es evitar el daño, no es mitigar el daño, el propósito es hacer daño. El propósito es joderle el día a otros. Y ahí es donde entra el personaje que intencionalmente escogí de referencia para el estúpido. Rick Sánchez. Es un puto estúpido, porque se hace daño a sí mismo, al punto de que odia su vida, al punto de que menciona lo miserable que es. Le hace daño a otros, porque por eso se ha hecho de tantos enemigos y por eso también es tan miserable. Y para terminarla de chingar, o sea, se hace daño, le hace daño a otros, no gana nada. Generalmente cuando hace daño, o sea, parece que gana, pero generalmente cuando causa daño, se granjea enemigos, gente que lo quiere matar, se mete en problemas. O sea, básicamente él causa daño porque sí, porque puede. Y eso es lo que caracteriza al estúpido. Ahora bien, algo curioso con Rick Sánchez es que justamente lo escogí por la parte que mencioné antes, de que el estúpido es estúpido independientemente de sus otras características. Rick Sánchez es un personaje que está escrito de manera que aparenta. Y digo que de manera que aparenta porque pues el autor es un estúpido también. Entonces no puede escribir algo más inteligente que eso. De manera que aparenta ser un genio. Resuelve un montón de problemas que él mismo se provoca. Nótese. Resuelve un montón de problemas que él mismo se provoca y que le provoca a otros. Resuelve un montón de situaciones usando su percibida inteligencia. Tiene una capacidad matemática tremenda, tiene una capacidad de memoria considerable y pues es muy capaz en el ámbito científico. Pero eso no le quita lo estúpido. El estúpido es estúpido independiente de sus otras cualidades. El estúpido se manifiesta en cualquier momento. Entonces cualquiera puede tener un momento de estupidez. El rechazar, se puede decir que el resistir el llamado de la estupidez es lo que caracteriza a los otros. Rick Sánchez no lo resiste. Los personajes nihilistas en la ficción son los más estúpidos. Cuanto más nihilista sea un personaje, más estúpido es. ¿Por qué? Porque no le importa hacerse daño a sí mismo. Y porque si el hacerle daño a otros es posible, lo hará. Rick Sánchez es un estúpido por eso. Rick Sánchez es un estúpido porque nada importa. Porque cuando eres inteligente, nada importa, según él. Entonces él, dentro de su misma arrogancia, incurre en la estupidez. ¿Por qué? Porque él se piensa como que es mejor que los demás. O sea, él es un genio. Él es él es un dios en un par de mundos mínimo. Entonces cae en la estupidez por el sobreestimar sus propias capacidades, por el sobreestimar su propia inteligencia. Y entonces es cuando hace cosas como literalmente destruir todo un universo. Porque es un estúpido. Hay muy pocos personajes los cuales se me facilite usar como referente del estúpido. Principalmente porque es un tipo de personaje que a mí no me gusta. Es un tipo de personaje que yo ya he mencionado. No me gusta nada. O sea, no me gustan estos personajes. Pero pues podríamos usar personajes, ejemplos de personajes que han tenido sus momentos tremendos de estupidez.
Sí, algunos de ellos podrían contar totalmente como estúpidos. Y algunos de ellos son mucho más maliciosos, pero su misma estupidez los hace hacerse daño. Como serían My Little Pony, Snippy y Snails. Son unos estúpidos. Acaban metiéndose en situaciones que los perjudican a sí mismos. No benefician a nadie. Y, por ejemplo, quedar pegados con chicle. Y los hace al revés, los hace importunar a otros. Hay personajes así. La mayoría de los personajes de alivio cómico caen en esta categoría porque hacen cosas que los perjudican a ellos y que no benefician a nadie, o peor aún, que perjudican a otros. Y también caen en cosas que no los benefician a ellos, pero perjudican a otros. Otro ejemplo, y justamente aquí es una combinación muy cruel porque es un estúpido conoce un desdichado. Patricio Estrella y Bob Esponja. Bob es un desdichado completo. Y Patricio es un estúpido. Generalmente esto no es a expensas de Bob Esponja, pero sobre todo ha habido capítulos que han sido los que son peor recibidos porque justamente dejan mal parado a Patricio y pues eso sí está cabrón. Porque si es como que dices, pues este se supone que es el amigo de Bob y no se supone que sea tan malo. Pero justamente Patricio y Bob son un encuentro de un estúpido y un desdichado. Y pues el desdichado sale perdiendo. Cabrón, o sea, ha habido capítulos en los que Patricio se pone bien abusivo con Bob. ¿Por qué? Porque es un estúpido y Bob es un desdichado. Entonces Bob, como buen desdichado, le aguanta cosas a Patricio. Cosas muy estúpidas. Él mismo se sabe estúpido. O sea, Patricio se entiende a sí mismo estúpido en ocasiones. Y otro estúpido también de Bob Esponja es Plankton. Plankton es un jodido estúpido. De hecho, ahí hay otro bribón, Don Cangrejo. Don Cangrejo es un bribón. Plankton es un estúpido. Don Cangrejo muchas veces hace cosas que están muy mal, que son moralmente inaceptables. Perjudica a otros. Literalmente ha vendido a Bob Esponja y a Calamardo de menos una vez a otras personas. Ni siquiera son su propiedad, pero él los usa como moneda. Pero él se beneficia de todo eso. Don Cangrejo está dispuesto a sacrificar su moral con tal de beneficiarse de muchas cosas. Hace muchísimo daño a él. En cambio Plankton, o sea, hace daño pero él sale ganando. En cambio Plankton es un estúpido. Es tan jodidamente estúpido que creó una computadora lo suficientemente inteligente para conversar con él, que lo único que hace es insultarlo y decirle cuánto lo odia. O sea, su esposa es una computadora que él mismo ensambló. Y es tan estúpido que en algún punto del ensamblaje él mismo le puso parámetros que le permitían tratarlo mal a él. ¡Qué tremendo estúpido! Y es un genio científico, pero es un grandísimo estúpido. Como dije antes, los estúpidos abundan en el sector del alivio cómico y también abundan entre los antagonistas. La gran mayoría de los villanos, de los antagónicos, de la gente moralmente mala en la ficción son estúpidos. ¿Por qué? Porque como dije antes, incurren en conductas autodestructivas, actúan a expensas de otros, pero no se benefician en lo más mínimo. Y la gran mayoría de los héroes caen en los desdichados o en los inteligentes. Y la gran mayoría de los antihéroes caen en la categoría de los bribones o de los inteligentes. También hay antihéroes que caen en la categoría de los inteligentes y son justamente ese tipo de antihéroes que actúan de manera moralmente cuestionable, pero que en realidad lo que hacen es maximizar el beneficio de todos. Un ejemplo de eso sería Iwatani no Fumi. Iwatani no Fumi no incurre en perjuicio a sí mismo, más que un par de veces en las cuales cometió el error de confiar en gente que no estaba bien, pero pues el engaño no es culpa de él. No incurre en perjuicio a sí mismo y evita el perjuicio a los demás con tal de maximizar el beneficio. Incluso en ocasiones toma decisiones que desde el ángulo de vista de un bribón o de un estúpido parecerían irracionales, como es por ejemplo salvar a Raftalia. Él realmente no ganaba nada más allá de ahorrarse unas monedas en escoger al esclavo más putamente incapaz
que se está muriendo de una enfermedad y que por cierto hay un spin-off en el cual nunca la salva y es una mierda porque no la salva. O sea, ese spin-off es una mierda porque no la salva. Un un esclavo sumamente inútil, del cual no ganaba nada en salvarlo. Y él, en lugar de decir, no, pues no me sirve de nada, entonces que se muera, lo que hizo fue crear una situación en la cual justamente alteró las condiciones de manera que maximizaba el beneficio de todos ahí. Porque la salva, le da tratamiento médico y ya cuando está sana ella, la puede entrenar en combate y se convierte en uno de los mejores combatientes de ese mundo. Justamente Naofumi entra en la categoría o de genio o de bribón. Considerando que raramente le hace daño a personas que no se lo merezcan. Porque él de hecho generalmente lo que hace es ayudar muy a su manera. Y como muchas veces insiste Ratalia, aunque no lo parece, él es buena persona. Pues no lo pondría en la categoría de de estúpido a él. Sino en la de, justamente en la de genio, en la de alguien inteligente. Digo, en la de bribón. Tampoco cabe en la categoría de estúpido. Estúpido y que también llega a entrar en la no, es que es estúpida. Sería justamente Perra, también conocida como Mine. Creo que también se le conocía como Malti. La cosa es que va por muchos nombres, pero legalmente es Perra. Naofumi le cambió el nombre con todas las de la ley a Perra. Y Perra es una pinche estúpida. ¿Por qué? Porque lo único que logró con todo lo que hizo fue estar en rumbo a la ejecución, porque casi la matan, ganarse el odio de todos, y desde mucho antes, y justamente es algo importante porque su conducta era así desde mucho antes, perder el derecho a la corona. A ella no se le negó la corona por por otra cosa, sino por el impacto nocivo que tenía sus acciones en la familia real. O sea, la decisión de que su hermana menor fuera la heredera al trono fue porque ella es una estúpida. Así de simple. Si ella no hubiera sido una estúpida, hubiera podido ascender al trono. Y sí, podría haber causado mucho daño, pero hubiera podido ascender al trono a pesar de causar tanto daño. Si ella no hubiera sido una estúpida, no habría manipulado y utilizado a Naofumi para después traicionarlo tan horrible. Y en lugar de eso habría tenido a Naofumi en la posición en la cual tenía después a Motoyasu. Que Motoyasu es un intermedio, o sea, salta de un lado al otro, de estúpido y desdichado. Porque Motoyasu es un pendejo. Actúa de manera que se perjudica a sí mismo constantemente. Pero generalmente sus conductas justamente caen en el desdichado porque benefician a Perra. Y benefician de vez en cuando a otras personas, por ejemplo a Filo. Muchas veces el beneficio que consigue Filo es el disfrute de hacerle daño a alguien, que es él. Pero la cuestión es que Motoyasu salta de categoría de estúpido a desdichado. Y de hecho, cuando cambia él de postura, se puede decir, después de que experimenta un montón de cosas, y por ejemplo en el spin-off todo culero, que él cambia de postura, pues pasa a ser perpetuamente un desdichado. O sea, él comete muchas situaciones en las cuales se hace daño, pero siempre tratando de beneficiar a otros. O sea, sus intenciones no son las de ser un estúpido. Tiene sus momentos de estupidez porque su inteligencia es baja. Entonces sus momentos de estupidez él no los resiste igual que alguien inteligente. Pero hay gente inteligente, o sea, inteligente estratégicamente hablando, inteligente matemáticamente hablando, como Rick Sánchez, como Malti, que eso no les quita a los estúpidos. Son estúpidos porque justamente hacen cosas que les perjudica a sí mismo. Rick Sánchez de vez en cuando llega a tomar el papel del bribón, pero generalmente es el estúpido, porque los problemas que soluciona son problemas que él solito se causó. Entonces, no beneficia a nadie con sus acciones. En todo caso, revirtió status quo su mala situación y perjudicó a otros con su mala situación para revertir el status quo. Entonces, es un estúpido. Es un pinche estúpido. Los estúpidos en la ficción, justamente como dije antes, suelen ser antagonistas. No suelen ser el alivio cómico. Morty es un desdichado. De hecho, justamente otro caso de ¿cómo se dice?
Morty es un ejemplo de un desdichado combinado con un estúpido, y esta vez es un estúpido muy malicioso. Justamente Rick abusa constantemente de Morty, y casi que Morty actúa a expensas de él. Es que justamente al estúpido le gusta mucho combinar con el desdichado. El estúpido es considerado una amenaza a los intereses tanto del inteligente, porque el inteligente no quiere daño a nadie, como del bribón, porque el bribón no le importa si otros se dañan, pero al bribón no lo jodes. Alguien, por ejemplo, que justamente salta de bribón a estúpido, es raro que alguien salte de bribón a estúpido o de estúpido a bribón, es Cartman. Eric Cartman. Recordemos la frase de Eric Cartman. Lección número 1, no me jodas. Eric Cartman no va a dejarse que lo joda a nadie, pero Eric Cartman hace cosas muy estúpidas. Justamente cuando... Si hay alguien que puede joder a Eric Cartman, es Eric Cartman. Pero si logra, o sea, si tiene sus momentos justamente de bribón. Por ejemplo, cuando... Y de hecho hay un episodio entero de él saltando de estúpido a bribón. Cuando Scott Tenorman le vende vello púbico para la feria del vello público. Cuando Scott Tenorman lo estafa con el vello público, Cartman es un completo estúpido. De hecho, más bien un desdichado, porque ahí Scott Tenorman gana y luego se invierten los papeles. Ahí está siendo un desdichado. Scott Tenorman se beneficia de venderle vello público a Cartman. Subsecuentemente, Cartman pasa un bribón cuando hace una estrategia literalmente blindada. O sea, una estrategia blindada literalmente, que consiste en que él va básicamente a maximizar el daño que le puede causar a Scott Tenorman. Recordemos cómo fue la estrategia. El primero creó un plan falso, el cual consiste en entrenar a un pony a que le corte la ñonga a Scott Tenorman. Plan que Eric Cartman claramente no tenía esperanzas de que fuera un plan exitoso, porque su plan B era el que él esperaba que funcionara, y era justamente hacer que Scott, sabiendo de su plan A, llevara a sus padres ahí para que se murieran, porque los iba a matar el granjero dueño del pony a la hora de meterse en su casa, y subsecuentemente los iba a cocinar y hacer que Scott Tenorman se los comiera. Entonces automáticamente Scott Tenorman pasa a convertirse en un desdichado, o tal vez un estúpido, porque pues todo el beneficio de Cartman es perjuicio para el mundo, y Cartman en un maldito bribón que le pone en la madre a la vida de Scott Tenorman para siempre, porque Scott Tenorman se comió a sus propios padres. Nunca hay que olvidar que Scott Tenorman se comió a sus padres, y nunca hay que olvidar la frase que dice Cartman justamente después de lograr eso: no me jodas. O sea, Cartman deja claro el mensaje: no lo jodes. ¿Por qué? Porque si lo jodes, te hará comer a sus padres. Y de hecho hay otro episodio en el que estaba amenazando a uno de los actores de Terrance y Phillip, que le dice: vas a venir con nosotros o te haré comer a sus padres. Y el Kyle le advierte: en serio, él lo hace. Porque justamente ese tipo es un psicópata. Él es un bribón en muchas ocasiones. Y esto te puede servir justamente para identificar, tanto en la vida real como en la ficción, quién es realmente el estúpido. Y la cantidad enorme de gente glorificada como héroes que en realidad son estúpidos por los medios, sobre todo personas nihilistas, es tremenda. Bueno, eso es todo por hoy. Franklin Dragón se despide. Que tengan un excelente día y recuerden que no ver estos videos no te hace necesariamente un estúpido, pero sí te hará un desdichado porque no te beneficias en nada.